Bien, señores, ¿se está viendo pantalla? ¿Se están viendo mi pantalla o no? Sí, Sí se observa. Ok, muy bien. Acá les pongo un ejemplo bastante práctico de lo que es la operacionalización, ya para consumar lo que ustedes han trabajado con los demás docentes, ¿no? Cuando hablamos del concepto de operacionalización de variables, estamos hablando de la descomposición de una variable a su mínima expresión. Si nosotros vemos el ejemplo práctico que está aquí, una operacionalización de las variables no es más que el proceso de que se descompone la variable a unidades menores. Por ejemplo, una variable se descompone en subvariables y las subvariables a la vez se expresan con indicadores. Por ejemplo, si yo tengo la variable estado civil, de frente me voy al indicador soltero, casado, viudo, divorciado. Si yo me voy a la variable sexo, de frente voy al indicador hombre-mujer. Pero si nosotros vamos a una variable como es planeamiento estratégico, por ejemplo, la descomposición va a ser mucho más detallada. El planeamiento estratégico, por ejemplo, va a ser misión, visión, presupuesto, objetivos, cronograma, metas, estrategias, actividades, y va a haber una mayor descomposición en las subvariables. Y este va a poder descomponerse una, dos, tres o cuatro veces. Por ejemplo, si yo tengo la variable de planificación estratégica, voy a coger solo un componente que es la misión. La misión, por ejemplo, tiene que ser coherente, tiene que ser viable, tiene que ser consistente, tiene que ser práctica, tiene que ser lógica, ¿no? Entonces voy a coger una de esas dimensiones de la misión, que sería, por ejemplo, coherencia. Entonces, yo voy a poner como indicadores coherente, medianamente coherente o incoherente. Y yo tendré pues una descomposición con tres pasos, ¿no? Que sería variable, subvariable de primer orden, subvariable de segundo orden y luego indicadores. Lo puedo tener incluso con más pasos, variable, subvariable de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden, hasta llegar a los indicadores. Entonces, esto no tiene una regla estricta. Puedo ir de la variable de frente al indicador o variables y luego subvariable de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno orden hasta llegar a los indicadores. Y finalmente vamos a expresarlo esto con valores o llamados índices. Vamos a expresarlo con un ejemplo práctico, miren. Lo que les estaba mostrando hace rato. Acá, el autor de esta tesis de doctorado se le ha ocurrido descomponer tres grandes componentes de la variable calidad de procesos. Esos componentes que implican la calidad de procesos Doctor, disculpe, ¿su variable se entiende por dimensiones? tienen que ver con una teoría dígame, es que dimensiones son todos, ¿no? Si yo tengo la subvariable de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden, esas serían como decir dimensiones. Pero no la teoría que dice que va de variable, dimensiones e indicador es eso, teoría. En el campo práctico no ocurre. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿cuál es su grado militar? Variable de grado militar. ¿Usted qué me responde? ¿Me escucha? Sí, capitán. Capitán, ¿verdad? Eh, ¿Hay alguna dimensión antes de capitán? No. Oficial Entonces de repente. va de frente. No, no, no. O sea, si yo descompongo grado militar, ¿no? Entonces me van a responder capitán, coronel, comandante, ¿cierto? Sí. Entonces va de frente de la variable al indicador. Ahí no hay dimensiones. Ya. Sin embargo, hay otras variables que se descomponen con una dimensión. O Hay sea, no otras, todas las variables van a tener dimensiones. ¿Se no puede decir todas. eso? Algunas se van de frente a indicadores, u otras van a tener muchas dimensiones en sus procesos. Por eso que el doctor Akoff les denomina subvariables, ¿no? Y por eso le llama subvariable de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, hasta llegar al indicador. ¿Qué es el indicador? Señores, ustedes leen acá indicadores a la derecha, ¿verdad? Cada alternativa de respuesta son los indicadores. Aquí arriba ven la variable. A la izquierda observan cada uno de los componentes como es personal capacitado, cantidad de capacitaciones como subvariables. Entonces acá tenemos las subvariables que se expresan con alternativas de respuesta últimas. Después de esto ya no hay nada, que son los indicadores. Y acá arriba estamos en los índices. O sea, lo que ustedes han hecho en la teoría con los compañeros, nosotros con los profesores, nosotros lo estamos viendo en el campo real, práctico. ¿Ya? Entonces, algunas variables que van de frente a indicadores, algunas variables que van a subir el primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden, hasta llegar a indicadores. O algunas simplemente, pues no tienen ni indicadores. Por ejemplo, a ver, el señor brigadier, dígame, ¿cuántos años de servicio tiene en el ejército 10 en años, doctor. total? ¿Ah? 10 años. 10 años.
¿Acaso me ha respondido un indicador? ¿Hay una alternativa de respuesta? Bueno, malo, regular, hombre, mujer, capitán, coronel. No, no, No. no tiene indicadores. La variable años de servicio carece de indicadores. ¿Se dan cuenta? O sea, la teoría es una cosa, la práctica es otra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esta operacionalización de esta variable que dice calidad de estructura, realizado por un tesista de doctorado en San Marcos que fue mi asesorado. Él ha descompuesto la variable de calidad de estructura en lo que se le llamaría dimensiones por algunos autores, por acá subvariables, y vamos a ponerle que él ha descompuesto según un libro. El libro que ha cogido es el libro del doctor Abedis Donavedian. Abedis Donavedian califica la calidad de la atención o del servicio en calidad de estructura, procesos y resultados, y obviamente descomponiendo y citando a Abedis Donavedian, él ha hecho esta descomposición de la variable calidad de estructura. Pueden haber 100 libros. Cuando yo defino la operacionalización de mi variable, es defino cómo yo he construido el marco teórico. Y de acuerdo a cómo yo he construido el marco teórico, yo he cogido literatura diferente para delimitar y determinar en qué va a basarse mi medición de mi variable. El marco teórico no es la historia de la variable. El marco teórico no es las definiciones de las variables. El marco teórico no es lo que se diga a nivel universal de las variables, ni quien diga a favor, en contra, se contradiga o se contrapone. El marco teórico no es otra cosa que la expresión detallada y precisa de un autor, de una visión teórica, de una visión epistemológica que yo elijo o escojo de la literatura global, en la cual yo estoy de acuerdo, coincido o tengo experiencia quizá para poder definir mi operacionalización. Entonces yo cuando cojo a un autor, tengo que haber revisado a varios y digo, ah, caramba, no estoy de acuerdo con Judith Bruce, que mide la calidad de atención como algo como trato, tiempo de espera, privacidad. Eso no me importa. Higiene, limpieza, decoración. No, 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 eso no me interesa. O voy a coger yo una variable, por ejemplo, de Matamala, que va a corregir la calidad de atención según el sistema CERQUAL. No, tampoco eso me interesa. A mí me interesa, como voy a medir, esta tesis fue en Vitel, en las tiendas de Vitel, de servicio al cliente y expendedoras. Entonces yo tengo que medir la variable desde otra medida, de forma integral, de cómo se construye la calidad de oferta de un servicio a un cliente. Entonces ninguno de esos autores encajaba. Así que se encontró a un autor que encajaba y a varios otros autores que discrepaban de repente, pero de la misma línea, que descomponían la variable en calidad de estructura, calidad de procesos y calidad de resultados. Entonces se eligió a esos autores teóricos, a esos teorizadores, y dentro de la cual se eligió a uno, que es Abedis Donavedian. Y Abedis Donavedian tenía pues sus seguidores, sus fuentes, sus detractores, y hemos cogido toda la literatura, más o menos 35 autores que coinciden con esta forma de medir la variable. Ahora, Abedis Donavedian mide la variable calidad de estructura en su marco teórico, en sus libros, en su teoría, de cierta forma, pero aplicado en general a la administración bancaria. Entonces, ¿cómo llevarlo eso al plano Vitel? A hacer una investigación en tiendas Vitel, porque la idea es de que se cogió 146 tiendas Vitel como población y una muestra representativa de 42 oficinas de ventas de Vitel, y a cada oficina de ventas de Vitel, que va a ser una unidad de muestra, se le aplicaba una guía de observación, además un cuestionario, una lista de cotejo y una calificación de documentos para recoger las variables que tienen aquí presentes, lo cual quiere decir que un instrumento de recolección de datos que tenga respuestas del 1 al 5, si no mayormente, totalmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, es utópica, ¿no? Mide mucha subjetividad. Cuando uno va al campo real a hacer una investigación real, va a tener que cruzar muchas informaciones para poder levantar, cotejar, precisar y responder las dimensiones que dice cómo se mide dicha variable. Entonces, cuando Abedis Donavedian escribe en su libro, él lo evalúa para el campo bancario. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Incluso el instrumento de Abedis Donavedian para hacer este trabajo se cogió, se miró su operacionalización y no coincidía casi en nada con el campo de Vitel. Entonces hay que adecuar las dimensiones, hay que adecuar las subvariables que refiere el libro, el teorizador. Hay que aproximarlos. Y una vez que hemos aproximado y adecuado, hay que construir el instrumento. Y después de construir el instrumento, hay que validarlo. Y si funciona para Vitel, enhorabuena. Hay gente que, por ejemplo, aplica el CERQUAL, que es hecho para hospitales, y lo quiere aplicar en cualquier lugar. Pues yo automáticamente les digo, no, señor, está mal. Porque usted tiene que primero adecuar idiomáticamente, adecuar al área, adecuar al servicio, revisar el libro matriz. No va a copiar un instrumento de recolección de datos, chancar y pegar, aplicarlo y listo, ¿no? Eso es un plagio.
Entonces, lo que tienen que hacerse básicamente es la construcción de la operacionalización. Entonces, todo lo que era llevado al campo bancario lo adecuamos al campo de oficinas de venta de Vitel. Y más o menos de esa manera de haber revisado el marco teórico, hemos estructurado lo que ustedes ven aquí. Por ejemplo, personal capacitado, ¿no? Dice la literatura que si el 50% del personal está capacitado en los últimos 5 años, o sea, no tiene capacitaciones, vamos a ponerle un puntaje de 0. Ya por lo menos si la mitad se constata, ¿no? De que el personal está capacitado en los últimos 5 años, un punto. Si 50% está capacitado de 2 a 4 años, o sea, últimamente, mucho más reciente, 2 puntos. Y 3 puntos, que es mucho mejor para calificar en este puntaje personal calificado, si 50% se ha capacitado en el último año. Con respecto a la cantidad de capacitaciones, hay un micro por ahí. Cuando hablamos de la cantidad de capacitaciones, si tenemos que la mitad de los que trabajan en, en esa tienda de Vitel tienen de 1 a 3 capacitaciones, la mitad del personal, 0 puntos. De 4 a 5 capacitaciones, la mitad del personal, 1 punto. 6 a 8 capacitaciones, la mitad del personal, 2 puntos. 9 más capacitaciones, la mitad del personal, 3 puntos. Por ejemplo, acá no ven que hemos aplicado un cuestionario, una encuesta, ¿no? De repente estamos revisando el currículum vitae de las personas que están trabajando allí, ¿no? Entonces, o de repente les preguntamos y que nos saquen fotocopias y que nos evidencien cuántas capacitaciones tienen, ¿no? Y nos den esa documentación, porque de lo contrario sería un poco difícil constatar esto. Entonces, a lo mejor esto va a ser con las fotocopias de su currículum vitae o que les manden al WhatsApp, ¿no? Entonces, ustedes ya corroboran esta información. Pero ya esto es con respecto a estas dimensiones. Ahora viene personal eficiente, que es otra subvariable. Cuando hablamos de personal eficiente, hablamos de que, por ejemplo, se hacen de 3 a 5 ventas al día, 0 puntos, la mitad del personal. La mitad del personal de 6 a 10 ventas al día. La mitad del personal por lo menos ha hecho de 11 a 15 ventas al día. Y 3 puntos, la mitad del personal de 16 a más ventas al día. Y eso no lo van a hacer preguntándole, oye, ¿cuánto has vendido? ¿No? Si tu unidad de muestra es la tienda Vitel, pues vas a coger el cuaderno de ventas general, vas a hablar con el administrador y vas a decirle, ¿no? En promedio, cuántos trabajadores, cuánto han vendido y vas a tener que hacer el corte que la mitad de ellos por lo menos hayan vendido cuánto, de cuánto a más. Si la mitad de ellos han vendido 16 a más, y la mitad de ellos de 11 a más, y vas a sacar una media y de acuerdo a lo cual vas a categorizar dentro de esto, pero eso se hace ya revisando los libros de ventas, ¿no? Cuando vemos el personal es responsable, tenemos que 0 puntos, del 0 al 10% llega a tiempo, cumple con horario y cumple las funciones. Un punto, 11 a 50% llega a tiempo, cumple con horario y cumple con funciones. 2 puntos, 51 a 90% llega a tiempo, cumple horario y cumple funciones. 91 más llega a tiempo, cumple con horario y cumple funciones. Como verán aquí, en estas circunstancias, bajo esa perspectiva, tenemos la condición de que esto se va a corroborar pues viendo la marcada de la entrada, viendo la marca de salida, viendo las ventas que han hecho, viendo todas las funciones que dice su rol, ¿no? Su ROF, ¿no? Y su MOF, y si han cumplido o no su ROF y su MOF. A lo mejor hay una señorita que solo se lima las uñas toda la mañana y no atiende a nadie más que el teléfono y no cumple su ROF, ¿no? Entonces, por decir, o el gerente se la pasa almorzando todo el tiempo en la calle y no está presente. Entonces, con eso se corrobora que el personal o no está o no presente, evaluando toda la documentación pertinente, incluyendo la tarjeta de entrada, la marcada de salida, y tengo que quedarme de repente un día o dos a hacer observación directa y yo mismo hacer anotaciones con ficha de observación para ver qué es lo que está pasando en esa tienda Vitel, ¿no? Porque mucha de la información a lo mejor puede ser subjetiva o inventada. Entonces yo estoy recolectando comunidad de muestra una tienda Vitel, 42 tiendas Vitel. Tengo que hacer ese proceso para poder hacer esta tesis. Bueno, y esta tesis doctoral, pues, salió con una calificación cum laude, ¿no? Que es excelencia. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos otro personal que trabaja en equipo. Por ejemplo, esto sí tengo que yo quedarme toda la mañana y mirar cómo trabajan, ¿no? Oye, por favor, ayúdame con ese. No, no puedo. Y hay discusión y conflictos. Entonces, puede que no trabaje en equipo. Pero si la cuarta parte del personal trabaja en equipo, 0 puntos. Hasta la cuarta parte. Del 26% a la mitad, 1 punto. 51 a 75%, 2 puntos. Si de 76 a 100% del personal trabaja en equipo, 3 puntos, ¿no? Por ejemplo, si el ambiente tiene infraestructura funcional, quiere decir que, por ejemplo, de 5 cajas o sistema o ventanillas de venta funcionen todas, ¿no? Entonces, esto significa
Menos del 50%, 0 puntos. 51, 75%, 1 punto. 71, 80%, 2 puntos. 81 a 100%, 3 puntos, por ejemplo. O puede tener un sistema, una caja de cobros, pero nadie quiere cobrar. Y eso pasaba en Vitel, ¿no? 0% querían cobrar. Básicamente era ventas, ¿no? Entonces la gente que quería pagar sus deudas o quería pagar sus mensualidades no podía, los mandaban al banco a otro sitio porque si perdían una venta, entonces significaba de que ellos pierdan una comisión y productividad. Así que cobrarle dinero de la mensualidad a alguien que paga Vitel, pues se les complicaba, ¿no? Entonces, infraestructura cómoda. 0 puntos, ambientes para trabajar parado. 1 punto, ambientes con sillas. 2 puntos, ambientes con sillas, espacios de descanso y baño. Porque varios locales no tenían baño, tenían que ir a un supermercado cerca, ¿no? 3 puntos, ambientes con sillas, espacio de descanso, baño y aire acondicionado. Bueno, acá tenemos otra subvariable o dimensión que se le llama infraestructura equipada. 0 puntos, solo ambiente. Unos solo tenían el ambiente nada más, ¿no? Con luz y focos, ¿no? 1 punto con fibra óptica y computadoras. 2 puntos con Wi-Fi, fibra óptica y computadoras. Y 3 puntos con Wi-Fi, fibra óptica y computadoras y eso rápido en información. O sea, una red de alta velocidad. Parecía curioso, pero en algunos sitios donde vendían las tiendas de Vitel no tenían red para internet, más que la del propio celular de la gente, ¿no? Cantidad de celulares producidos. Y aquí hemos mirado al personal, aquí miramos a lo que el personal hace finalmente con el producto, con el celular que te vende, ¿no? Producido significa que se ensamble, se arme y se le entregue al cliente. Si, por ejemplo, del 0 al 25% de estos, si lo terminan las personas, 0 puntos. 26 al 50%, 1 punto. 51 al 75%, 2 puntos. 76 al 100%, 3 puntos. Proporción de funcionalidad, que se salga funcionando con llamadas, mensaje de texto. Hasta 75%, 0 puntos, porque todos tienen que salir funcionando, ¿no? 76, 80% 1 punto, 81, 90% 2 puntos, 91 a 100% 3 puntos. Ya si le pusieron internet, si pusieron Facebook, si le pusieron WhatsApp, si le hicieron la prueba de todo eso, ¿no? Ya sería que el cliente salga mucho más contento, ¿no? De 0 a 25%, 0 puntos, 27 a 50%, 1 punto, 51 a 75%, 2 puntos y 3.76 a 100%. Si no se han dado cuenta ustedes, prácticamente, si esto fuera un cuestionario, esto fuera la pregunta y esto fueran las alternativas. Repito, si esto fuera un cuestionario, esta fuera la pregunta o la convertiríamos en pregunta y estas fueran las alternativas. Y así es una operacionalización. Se llega hasta los indicadores. ¿Qué son los indicadores? O las alternativas de respuesta, o las alternativas de la observación, o las alternativas de levantamiento de datos de fuentes escritas. Lo cual quiere decir que esto se podrían convertir en preguntas o ítems de observación. O sea, de frente de la operacionalización sale ya en instrumentos de recolección de datos. Por eso se los he tocado esto, ¿no? Entonces, aquí hemos medido la variable estructura. Va a haber otra tabla que mida la variable procesos, otra que mida resultados, ¿no? Y cada uno con su ponderación. Ahora, ¿por qué les he puesto 0, 1, 2, 3? Porque estos son los índices, los valores que se les va a dar a cada uno de ellos. Estos son los indicadores o alternativa de respuesta, y estas son las subvariables y aquí la variable. ¿Y para qué nos sirve esto? Para esto, miren. Tenemos 3 como índice máximo, 11 subvariables. De 0 a 11, mala calidad de estructura. De 11 a 22, regular calidad de estructura. 23 a 33, buena calidad de estructura. No estoy de acuerdo y para nadie rechazo contundentemente todas aquellas investigaciones que hacen preguntas de opinión, donde dice, ¿qué le parece? ¿Usted cree que la cantidad de capacitaciones aquí son suficientes? Totalmente de acuerdo, meramente de acuerdo, de acuerdo en desacuerdo, parcialmente de desacuerdo, totalmente de desacuerdo. Eso no es investigación científica. Eso no mide datos de manera objetiva. Eso mide opinión. Y para opinión, cualquier cosa contra cualquier cosa vale. No recoge datos fehacientes. La investigación cuantitativa y la investigación científica se caracteriza fundamentalmente por un principio, la objetividad. Y acá, señores, se están recogiendo datos objetivos. No se están preguntando opiniones, pareceres, imaginaciones, suspicacias, ni nada de eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es un pequeño ejemplito de lo que es la operacionalización de variables. ¿De acuerdo con ello? ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? ¿Qué les pareció? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Chicos, ¿todo está claro? Yo tengo una pregunta, profesor, Dígame. pero quería que vuelva a la mica. Ok.
armen 6 salas, pero se juntan, pásale tu sala al grupo 2, para que el grupo 2 todos ingresen a tu sala 1. Grupo 3, grupo 2, preguntas. Por ejemplo, Bien, ahí estoy. nosotros estamos, yo me ubico en la variable de qué es calidad de estructura, ¿no? Sí. Y personal capacitado vendría a ser la subvariable. ¿Sí? O vendría a ser lo que le han enseñado a ustedes como dimensión. Ya, y el 0 que pone ahí, ¿qué quiere decir 50% sin capacidades en los últimos 5 años? Si yo voy a evaluar en una tienda de ventas de Vitel y dice la teoría de Bedis-Donavedian que la capacitación es fundamental en la calidad de la estructura, yo tengo que evaluar la capacitación. Y como no es una persona, es una tienda, y la tienda tiene 10 personas trabajando para ellos, yo no voy a tomar como unidad de muestreo a una persona, sino mi unidad de muestreo es la tienda. Y de esa tienda, 0 puntos será que la mitad de las personas no tenga capacitaciones en los últimos 5 años. ¿Te das cuenta? Ya, en todo caso, nosotros tenemos una población y me imagino que hacemos la encuesta, unos marcan No, 0, otros 1. A ver. Cuando usted tiene una población, la población pueden ser personas, pueden ser empresas, pueden ser oficinas. La población no siempre son personas. Y si la población son personas, son para medir variables, por ejemplo, motivación estudiantil con rendimiento académico, autoestima con asertividad, hábitos de estudio con calificaciones. O sea, esas variables las tiene una persona, pero calidad de estructura de una empresa no lo tiene una persona. Lo tiene una oficina de una empresa que la conduce un gerente de tienda. Allí no van a hacerse preguntas. Allí van a evaluarse estas subvariables y van a recogerse los indicadores, no con preguntas de acuerdo, no de acuerdo, siempre a veces nunca, sí o no, sino de la manera como les estoy explicando. Porque mi unidad de muestreo, mi sujeto de estudio va a ser una tienda Vitel. ¿Te das cuenta? O sea, para temas, por ejemplo, educativos, o por ejemplo, a ver, año de experiencia del oficial y su relación con la precisión en el disparo, eso es fácil, ¿no? Y ni siquiera tengo que hacer encuesta. Tengo que llevarlo al campo de tiro, tengo que hacer lo que dispare y medir la distancia del centro, ¿no? Al ángulo de impacto del tiro, y esos centímetros que yo mido con regla será la precisión que tiene el oficial. Yo no le voy a preguntar, oiga señor, ¿usted dispara bonito? Oiga señor, ¿usted es preciso? Oiga señor, ¿usted le da en el blanco? No, para nada. Tengo que ir a evaluar al oficial, mirar sus años de experiencia, revisar su expediente y luego verlo tirar en el campo y una vez que ha hecho el tiro al blanco, medir la distancia. Ahí no voy a hacer preguntas. No toda investigación se hace con preguntas. Es más, diría yo que menos del 2% de las investigaciones se hacen preguntando a la gente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, esa era la duda. Perfecto. Muy bien. Bueno, algunos me dicen que siempre le rompo el chip, ¿no? Les cambia un poco el paradigma. ¿Otra pregunta? Antes de pasar al siguiente punto. ¿Todo está claro? ¿Sí? Jonathan, ¿alguna pregunta? ¿Nadie más? ¿Todo está claro? ¿Y el resto de muchachos qué pasó? ¿Se fueron? Ok. Bueno, continuamos. ¿Todavía el tema de muestra y muestreo con sus compañeros, con los docentes? Todavía. Todavía, ¿no? Todavía, doctor. Muy bien. A ver, vamos a ver el tema de muestra y muestreo rápidamente. Entonces, como ya saben, una operacionalización es la descomposición de una variable a sus mínimas medidas con la finalidad de poder establecer, digamos,
valoración adecuada de la variable. Entonces, nosotros descomponemos las variables a subvariables y luego hasta indicadores, y los indicadores ya son la última alternativa y la última expresión de respuesta que puede tener una operacionalización, tal y como les he mostrado, ¿no? Hace rato, y no necesariamente va a ser preguntando a la gente. La encuesta o el cuestionario le sirve pues mucho a los periodistas, le sirve mucho a la gente que enseña educación, le enseña, le sirve mucho a la gente, por ejemplo, que va a preguntar sobre un detergente nuevo, o sea, un administrador, un nuevo creativo de marketing, pero como tú vas a medir variables gerenciales o administrativas, o militares, es probable que los cuestionarios te sirvan pues en el 5 o 10%, ¿no? De los casos. De ahí, en casi ningún caso te va a servir un cuestionario, ¿no? O una encuesta con preguntitas. Eso no sería viable ni sería lógico. A ver, ¿qué sería una población y qué sería una muestra? Acuérdense, señores, que la muestra es una porción representativa de una población. Pero la población viene de un universo. Por ejemplo, un universo que yo podría analizar son los carpinteros. Pero el universo, como dice, es infinito. Entonces entraría cualquier carpintero. Carpintero de Groenlandia, de Sri Lanka, de Malasia, ¿no? De Calcuta. Incluso mi tatarabuelo que fue carpintero también entra. Hasta Jesús podría entrar porque el universo no tiene límite de espacio y tiempo. O sea, es enorme. Pero cuando yo digo población, yo delimito que mi universo tiene un límite de espacio y de tiempo. Por ejemplo, los carpinteros del año 2020 de Villa El Salvador. Los carpinteros del año 2020 de Villa El Salvador, ya, los delimité. Ya no son carpinteros de Pamplona, ya no son de BMT, Villa María del Triunfo, ya no son de ningún sitio, son de Villa El Salvador. Y son del año 2020, ¿no? Entonces, los que han fallecido no cuentan, los nuevos que van a venir tampoco, los que están estudiando carpintería en Senati menos, son los que están en actividad. Entonces, yo voy a delimitar y voy a tener que cumplir, para que mi investigación sea científica, 3 principios fundamentales. El primer principio se llama homogeneidad. A ver, si mi población van a ser carpinteros, yo voy a evaluar los años de experiencia del carpintero con la calidad del producto acabado, ¿ok? La calidad de sus obras de carpintería. Entonces, digamos, yo voy a ir al carpintero y sí le voy a hacer preguntas. ¿Cuántos años tienen en la carpintería? ¿Quién lo formó? ¿Dónde estudió? ¿Sus abuelos fueron? ¿Cuántos años trabajó por aquí? ¿Dónde fue su primera experiencia? ¿Cuál fue su primer mueble? ¿A cuánto lo vendió? ¿No? Y van a responderme múltiples cosas. 5 años, mi abuelo, mi mamá, a 500 soles. No tienen respuestas estándar. Absurdo. No tendrían por qué tener respuestas estándar de 1 al 5, ¿no? Con la misma categoría de respuesta. Esto no es test psicológico, es recoger datos de la verdad. Entonces, cuando yo recojo al carpintero dicha información, ya, ahora quiero relacionarlo con la calidad de su producto. Le voy a decir, ¿y cuáles son las obras que usted ha hecho? Entonces, yo tengo un carpintero experto que he traído para la investigación. Entonces, a ver, he hecho esa cama, he hecho ese mueble y he hecho esa mesa. Me permite unos minutos para que mi carpintero le dé una evaluación. Mi carpintero viene con unas reglas muy finas, con unos observadores tipo microscopio para determinar fallas de la madera, y tiene un nivel de un tensor, un dinamómetro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi carpintero estrella, que es el parangón, el rango de evaluación, calibrado para determinar si la obra del carpintero, que según su experiencia es de calidad, va a evaluar ¿no? La cama y todo. Decirme, no, doctor, acá pues tiene, digamos que tiene 45% del óptimo. Bueno, esta mesita llega al 60% del óptimo. Acá tiene el 100% del óptimo de ensamblaje, de pegado, de dureza, de fortaleza, pero tiene 5% del óptimo en acabado. Un desastre, ¿no? Y me va a evaluar de acuerdo a cada categoría de las dimensiones que yo he hablado. Entonces yo podré relacionar los años de experiencia del carpintero
con respecto a la calidad de sus productos y ahí pues habrá una partecita donde son cuestionarios con respuestas totalmente heterogéneas. Algunas sí, no, otras mi abuelo, mi papá, otras tengo tantos años de experiencia, otros a tanto de precio lo vendí. O sea, es información de mi tesis, señores, no es una encuesta de opinión callejera, ¿no? ¿Qué opina de la vacancia de Vizcarra? Totalmente de acuerdo, parcialmente desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Eso no se usa más que para las preguntas de opinión callejeras de periodistas. Entonces, ya una vez evaluado y recogido dicha información, evaluado y recogido la data, obviamente yo tengo que haberla hecho en una muestra. Pues si esa muestra tiene que ser recogida de una población, pero esa población no son todos los carpinteros de Villa El Salvador. Sería una cosa absurda. ¿Por qué? Porque de repente, a ver, sería lo mismo evaluar un carpintero que tiene 45 años de experiencia que un carpintero de 3 años de experiencia. No. Entonces yo pero profesor, mi variable son los años de experiencia. Ajá, perfecto. Entonces eso no lo voy a tomar. Muy bien, pero sería lo mismo tomar a un carpintero de Senati que un carpintero de mano, o sea, aprendido generacionalmente. Sería lo mismo tomar un carpintero de Villa María del Triunfo, de tomar un carpintero que viene de hijos de gente de La Molina, con estudios de carpintería en Toulouse, Francia, en la Universidad La Sorbona 8, que ha hecho diseño ebanístico artístico en base al sistema rococó y barroco, sería complicado, ¿no? Y dicho sea de paso, hay dos de esos que están en el Polo y también tienen sus tiendas en Villa El Salvador, ¿no? Y que vienen de París. Y ellos hacen lo que se le llama obras finas, ¿no? Venden a 5.000, $7.000 cada mueble y todo, ¿no? Y ese es su espacio. Ellos tendría que retirarlos, ¿no? Tendría que sacarlos porque no tendría mi población homogénea. La población tiene que ser homogénea, tiene que ser o tiene que tener, por ejemplo, parámetros de criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Y el que tiene 45 años con el que tiene 3 años también tendría que, de alguna manera, homogenizarlos. Los años de experiencia es mi tesis, pero tampoco es encontrar cosas obvias. Obvio que el que tiene 45 años va a tener mucha mayor experiencia y lógica que el otro. Entonces yo, por ejemplo, cogeré carpinteros que tengan entre 30 y 45 años, carpinteros convivientes o casados pero unidos, ¿no? No solteros, esos que hacen un tallado de carpintería cada que les falta plata. Carpinteros que tengan un contrato estable o tengan una tienda propia. Carpinteros que todos ellos informales. O sea, ninguno, informales en educación, ninguno de ellos que haya estudiado, todos aquellos aprendidos en el campo, ¿no? Y entonces eso van a ser mis criterios de inclusión, ¿no? Entonces yo delimito criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Y con eso, de los 1.900 carpinteros que existen en Villa El Salvador, yo voy a tener la población de estudio. Mi población de estudio no es población demográfica, es población diseñada. Y después de terminar mi criterio de inclusión, exclusión y eliminación, yo me quedaré con esa población diseñada. Esa población diseñada de 1.900 carpinteros va a quedar en 640 porque solamente cumplen mis criterios de inclusión, exclusión y eliminación 640 carpinteros. El resto no lo cumple. Ni siquiera tengo por qué mencionarlos. Que tienen de tal rango de edad, que tienen un nivel económico tal, que son lugareños que viven en Villa El Salvador, no que vengan de otro lugar y hayan puesto sus empresas ahí, que ya está siendo frecuente, ¿no? Que hay más de la mitad de los carpinteros de Villa El Salvador que no son de Villa El Salvador y que han comprado o alquilado espacios, entonces ellos no entrarían, ¿no? Porque mi meta no es ver de ellos su experiencia, sino de los que están en el mismo emporio para ver el emprendimiento y la experiencia y el desarrollo y la calidad de los muebles por la imagen del lugareño, ¿no? Entonces, ya definí mi población. Una vez que yo definí la población, la delimité por criterios de inclusión, exclusión, eliminación, que va a reducir cualquier cantidad, el tamaño de mi población real, y va a ser una población diseñada porque va a cumplir con mis criterios de homogeneidad, que es la razón fundamental de toda investigación científica, porque una investigación científica que no es homogénea, no es una investigación científica. ¿Ok? Entonces, tiene que cumplir criterios de homogeneidad. Pero luego yo calculo una muestra, y esta muestra tiene que ser de la misma forma de la población, pero más chiquita.
¿no? Entonces, de los 690 carpinteros de población, yo aplico una fórmula y esa fórmula me va a asegurar la representatividad, ¿no? Y esa fórmula me va a decir, ah, caramba, es el tamaño adecuado porque este tamaño me va a representar a toda la población. Y para eso hay que tener un concepto bien sencillo, fíjense ustedes. A ver, ustedes, por ejemplo, alguna vez han sacado muestra de sangre, ¿verdad? Chicos, ¿cuántos de ustedes han sido positivos al COVID? ¿Nadie? Todos son jovencitos, o sea, es probable que hayan sido positivos la mayoría. Bueno, infidencia, dicen. No pregunte eso, profe. Ya, bueno. Pero cuando se han sacado un análisis de sangre, ¿cuánta sangre le han sacado a alguno de ustedes? ¿Un litro? ¿Medio litro? Un tubo Un tubito, pequeño. ¿verdad? 1 centímetro cúbico de sangre, ¿verdad? Y ese centímetro cúbico de sangre que sea un tubito pequeño, si a ver, el comandante Valerio, que pesa más o menos 170 kilos, ¿le sacarán 5 tubos? ¿El coronel Valerio? ¿Por ser más grande? Me sacan lo mismo. Le sacan lo mismo, ¿verdad? Muy bien, le sacan lo mismo. Y a la comandante, qué sé yo, pues, eh, Vilches, que mide 1,35 m, que trabaja en el cuartel general del ejército, le sacarán un cuarto de tubito nomás, porque si no se desangra, o le sacarán lo mismo también. ¿Qué dicen? Lo mismo. Ajá. ¿Y por qué le sacarán lo mismo? Porque es una muestra y la muestra no depende del tamaño de la población. Repito, porque es una muestra y la muestra no depende del tamaño de la población. La muestra representa a la población, pero tiene que calcularse con una fórmula probabilística y esa fórmula le va a dar la representatividad. Y así como ustedes acaban de decir que el tamaño de la muestra no depende del tamaño de la persona, igual en investigación, el tamaño de la muestra no depende del tamaño de la población, salvo que la población sea muy chica. Mientras más grande la población, la muestra será más pequeña. Mientras más pequeña la población, la muestra será más grande. Va a haber un punto en el cual la muestra y la población sean del mismo tamaño. Pero va a haber otro punto en el cual la muestra sea más grande que la población. Y ahí tendría que aplicarle ya factores de corrección. Porque, por ejemplo, acá solo existen 120 personas, pero mi muestra me sale 315. ¿Qué hago? No, no hago el estudio, espero 5 años hasta que se complete. No, no, no. Hay factores de corrección, ¿no? Pero la muestra no depende del tamaño de la población. Muy bien la apreciación y la analogía que han hecho. Por lo tanto, no es 100 personas la muestra, no es el 10% de la población, no es el 20, no es el 50, no es nada de eso, ¿no? Por ejemplo, la encuesta demográfica y salud familiar que evalúa al Perú para determinar todos los parámetros de enfermedades, salud, violencia doméstica, métodos anticonceptivos, número de hijos, grado de instrucción, educación y todo eso, pues tiene que analizar a una muestra representativa de los 33 millones de peruanos y solamente estudia a 27.000. A ver, el 10% de 33 millones de peruanos son 3.300.000. El 1% serían 330.000. El 0,1% sería 33.000. Y el 0,07% sería 27.000. Y solamente basta encuestar con el 0,07% de todos los peruanos, esos 27.000, para saber exactamente la radiografía del Perú y conocer qué pasa en cada hogar, en cada detalle, con esa muestra representativa nacional, que es la DHS, ¿no? La Demographic Health Social, ¿no? O sea, la encuesta demográfica y salud familiar a nivel del Perú, ¿no? Y eso es a nivel mundial, y las muestras son de ese tamaño. Así que si un país, por ejemplo, es más grande, por ejemplo, México, que tiene, por decir, 100 millones de personas, la muestra subirá a 27.500. En el Perú seguirá siendo 27.000. Digamos, en Estados Unidos son 480 millones de personas, la muestra sube a 33.000. Son 480 millones de personas, ¿eh? No son 33 millones, ¿no? Sube de 27 a 33.000. No sube mucho. Porque eso significa entonces, señores, que el tamaño de la muestra es independiente del tamaño de la población, pero tiene que representarla por una fórmula que se llama representatividad. Entonces ya hemos aprendido dos conceptos. La homogeneidad,
y la representatividad. Homogéneo, criterios de inclusión, exclusión, eliminación, que es base fundamental para toda investigación. Sin eso no hay investigación. Murió la investigación si no hacen criterios de inclusión, exclusión y eliminación, porque eso le va a evitar la existencia de variables confusoras. Y luego van a hacer el cálculo de la muestra y van a tener la representatividad. Y un tubo de sangre, como dice, va a ser representativo de una persona de 1,90 m con 180 kilos de peso, como de una persona de 1,30 m con 42 kilos de peso. A ver, si yo le quiero sacar sangre a un ratón para hacer el análisis de una prueba bioquímica al ratón, y el ratón tiene 3 centímetros cúbicos de sangre, ¿cuánta sangre le sacaré? ¿Tienen idea? Bueno, le doy la respuesta. 1 centímetro cúbico. Pero, profe, 1 centímetro cúbico es la tercera parte de la sangre del ratón, ¿sí pues? No hay microtubo de ratón, no hay fotocolorímetro ratonesco, no hay centrífuga ratonera. Tiene que ser 1 centímetro cúbico igual que en humanos. No importa, por eso que yo tengo 30 ratones, se me mueren 20, me sobreviven 10, pero ya hice la prueba, ¿no? O sea, porque no hay otra manera, es 1 centímetro cúbico para cualquiera. Ratón, humano, ¿no? Cualquiera, es 1 centímetro cúbico. Nuestros sistemas, nuestras centrífugas, nuestros aparatos de laboratorio están diseñados para trabajar una muestra representativa de 1 centímetro cúbico. No hay más, o sea, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y bueno, la representatividad se calcula con diferentes fórmulas que la vamos a trabajar vía online ahorita. Acá tenemos una fórmula para estudios descriptivos de una sola variable, ¿no? Cuya variable es cuantitativa. La fórmula para una sola variable cualitativa, en estudios descriptivos también. La fórmula para dos variables, ¿no? Donde vamos a comparar un promedio en dos grupos, variable cuantitativa. Y la variable cualitativa, donde voy a establecer relación entre dos variables, posible causa-efecto experimental, ¿no? Donde pues tengo la relación de dos variables cualitativas. Y todas no tienen población. Ya si yo tengo una población demasiado pequeña, yo aplicaré mi factor de corrección. Muestra calculada es igual a muestra final, es igual a muestra calculada sobre 1 más muestra calculada sobre población. Bien, entonces ahora vamos a la parte práctica. Vamos a la parte práctica, señores. Dejemos de presentar aquí. Y ahora vamos a, entremos a todos, primero, a dudas sobre esto para entrar luego a la página web del OpenAPI y hacer cálculos en vivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, ahorita? ¿Todo está claro? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Ninguna? Ok. ¿Han oído hablar ustedes de muestra y muestreo ya? Bien, vamos a compartir entonces pantalla de el cálculo de la muestra. Entren todos juntos conmigo, por favor, a esta página que les voy a indicar. A ver, un ratito. www.openepi.com. ¿Podría repetir esto, doctor? Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven? www.openepi.com. Está en la pantalla compartiéndose. ¿Ya? ¿Observan o no? Chicos, Sí, doctor. ¿observan? Sí, Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir donde dice sample. Bueno, no sé si les sale a ustedes en español. Creo que sí les sale en español, ¿no? No me sale en inglés porque tengo una máquina en inglés. Ok. Van a tamaño de muestra o sample size. ¿Lo encontraron? Entren ahí. Ahora denle clic en proporción.
Ahora denle clic donde dice Enter New Data. ¿Todos están ahí, chicos? ¿Podría repetir, por favor? Ok. Ya están en www.openepi.com, ¿cierto? Cierto. Ya. Ahora vamos a darle clic donde dice Sample Size o tamaño de muestra. Y luego darle clic en proporción. Luego les va a salir esto que está aquí. Y luego le vamos a dar clic en introducir nuevos datos. A ver. ¿Quedó claro? ¿Están ahí? Ya, Sí, doctor. poner mudo su micrófono, por favor. Escuchamos Sí, la otra profesor. clase. Escuchamos la otra clase que están recibiendo en simultáneo. Pongan mudo, por favor. Gracias. Entonces, acá nos dice, a ustedes les debe haber salido en español, obviamente. Acá dice, por ejemplo, el tamaño de la muestra, ¿no? Vamos a hacer un cálculo del tamaño de la muestra. Pero para calcular el tamaño de la muestra, primero lo que tenemos que hacer es revisar investigaciones científicas, revisar literatura científica. Si no revisamos literatura científica, no podemos hacer un cálculo de la muestra. Por ejemplo, a ver, yo quiero ver la calidad, ¿no?, de los muebles de los carpinteros no preparados, no estudiados. Y encuentro que en Chile el 72% de los carpinteros que no han sido preparados o no han sido estudiados o no han ido a una academia, los muebles son de buena calidad. 72%. Entonces yo lo único que tengo que ir es donde dice frecuencia anticipada, colocarle 72. En la población no va a ser más cosa, lo voy a dejar en 1.000.000, porque como le digo, esto no influye tanto en el tamaño de la muestra, pero sí los antecedentes de los estudios que yo haya encontrado. Eso influye mucho. Yo no puedo calcular la muestra si no tengo una investigación previa de mi tema, exactamente con mis variables, para poder sacar este dato y hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Sin eso, nosotros no podríamos tener ninguna lógica de analizar la información o los datos. Bueno, trabajamos siempre con el error del 5% y ahora nada más que le vamos a dar clic en calcular. Y ahí tenemos, ¿no? Normalmente se trabaja muestras al 95% de confianza. Al 95% de confianza, nuestro tamaño de la muestra sería 310 carpinteros a ser estudiados. Y ya está. Acá está la formulita por si acaso. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok, y sería 310. Nadie trabaja ni al 80, ni al 90, ni al 97. Estos son datos que de alguna manera no son consistentes, ¿no? Con la lógica. De repente, microcirugía cerebral puede trabajar al 99%, ¿no? Y esto es, ¿no? Entonces, al 95% sale 310 el tamaño de la muestra. Bueno, señores, esto es para un estudio descriptivo, para un estudio que tiene una sola variable. Por ejemplo, quiero saber cuántos oficiales han hecho cursos en misiones de paz, ¿no? En Naciones Unidas. Entonces, para yo saber eso, no voy a encuestar a, pues, a todos los oficiales del Perú. No, yo tendría que hacer una muestra y esa muestra va a representar y va a generalizarse a los oficiales del Perú. Pero yo para eso tendría que saber el tamaño de la muestra exacta y para eso tendría que revisar un poco los antecedentes o investigaciones de otros lugares, de otros países, ¿no? Y yo tendré pues aquí el resultado. Muy bien. Entonces nos salía 310. Pero esa no es la única forma de calcular la muestra. Voy otra vez al tamaño de la muestra y ahora voy a CC no pareado o Unmatched CC. Unmatched CC o caso control no pareado. Cuando hablo del caso control no pareado, estamos hablando de un diseño de investigación explicativo, retrospectivo, comparativo, longitudinal, proyectivo. Ya las próximas semanas les voy a explicar un poco eso. Entonces, acá tenemos caso control no pareado. Básicamente es para un estudio retrospectivo, ¿no? Cuando hablamos de eso, lo que tenemos que hacer claramente es, primero, ubicarnos en la tabla, ¿no? Y vamos a meter nueva información. Bueno, si nosotros tenemos este tipo de estudio, tenemos que tener investigaciones previas para calcular el tamaño de la muestra. A ver, digamos, yo quiero como hipótesis,
Si la capacitación brindada por la ONG Prisma a los carpinteros de Villa El Salvador hace que los carpinteros de Villa El Salvador produzcan muebles de mejor calidad que los que no se han metido en el curso de la capacitación de la ONG Prisma. Bueno, y encuentro un estudio chileno, ¿no? Por Salas, que reporta que la mayoría o el 77% de los que se capacitaron por una ONG tal o X, ¿no? Tienen pues una producción muy buena de calidad. Entonces acá pongo 77%. Y encuentro un estudio boliviano donde dice que los carpinteros en general pues tienen una producción de calidad, sin capacitación, sin nada, del 55%. Entonces 55 y acá es 77. Le doy Enter, ¿no? Acá tengo 55, acá tengo 77, pero quiero ver el tamaño de la muestra. Le doy clic en calcular. Bueno, y tendría que yo investigar a 81 carpinteros que han sido capacitados por la ONG Prisma de Villa El Salvador y 81 carpinteros que no han sido capacitados por la ONG Prisma para evaluar en cada uno de ellos la calidad de sus muebles. Yo esperaría encontrar que aquellos que han sido capacitados por la ONG Prisma tengan muebles de mejor calidad versus aquellos que no. Entonces acá no le voy a aplicar un cuestionario, yo voy a tener que hacer un análisis de sus muebles, ¿no? Bueno, esto viene de Kelsey et al., Métodos Estacionales de Epidemiología, segunda edición, y de Fleiss, Métodos Estadísticos, ¿no? Para razones y proporciones, ¿no? Entonces, todo esto tiene su base y su fundamento, ¿no? Este es un estudio retrospectivo llamado caso control, ¿no? Muy bien. Ahora voy a ir para ver los experimentos y las cohortes. Voy a experimentos y cohortes para yo poder entrar y analizar para los estudios prospectivos. El anterior ha sido para estudios retrospectivos, o sea, efecto en el presente a causa en el pasado, acá para los prospectivos. Le voy a dar entonces entrar nueva información y para entrar nueva información voy a hacer el procedimiento muy similar. Yo voy a encontrar, por ejemplo, a ver, voy a establecer ahorita un taller dentro de la cual quiero ver pues cuál es la calidad de la intervención de una ONG que se va a llamar Calpa en agricultores, ¿no? Y versus las que no pertenecen a la ONG Calpa y luego ver la calidad final de sus papas. Cómo han salido las papas de los agricultores que han sido entrenados por Calpa y cómo salen las papas de los agricultores que no han sido entrenados por Calpa, ¿no? Entonces yo quiero hacer un estudio, no voy a analizar a los 50.000 agricultores que Calpa está pues que los entrena para la agricultura. Yo quiero probar realmente si su entrenamiento en trabajo agrícola de calidad va a incrementar significativamente la calidad de la papa, porque ya saben que la papa peruana es una de las más ricas del mundo, pero es una de las peores del mundo porque está gusanada, podrida, chancada, ¿no? Pero sabe rico, ¿no? Entonces, sin embargo, la calidad no es de exportación, incluso no entran ni a los supermercados BEA o Metro o WON por no cumplir los estándares mínimos. Es una papa que lamentablemente está llena de parásitos, llena de hongos, llena de gusanos, ¿no? Y que aceptable quizá por la gente pobre, pero no aceptable por las mínimas condiciones de salubridad, ni siquiera cumple con los niveles de SENASA, ¿no? Ni siquiera ve, y yo, ¿cómo se llama? Evalúo pues obviamente esa situación, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener que nosotros determinar estudios previos, ¿no? Y yo pues tomaré dichos estudios previos y los estudios previos voy a utilizarlos como cálculo de la muestra, ¿no? Entonces encuentro yo que pues los que participaron en un entrenamiento para cultivos de papa, para mejorar su potencialidad, por GTZ Alemania, en los indios mapuche chilenos, nos reporta un resultado del 94% de calidad en la producción de las papas de los mapuches, ¿no? Entonces acá le voy a poner 98%. Y la calidad de la papa por un agricultor convencional va a ser pues 76%. 76% y acá 98%.
Entonces yo voy a tener eso y voy a ver entonces ahora la muestra, cuánto voy a tener que utilizar para ver el entrenamiento, si los que pertenecen a la ONG Calpa para entrenarse en el Perú con respecto a mejorar la calidad de la papa va a ser mucho mejor o más efectivo que el otro grupo, ya teniendo como antecedente estas investigaciones anteriores. Calculo el tamaño de la muestra y voy a tener que solamente coger a 44 que pertenezcan a la capacitación de agricultores por la ONG Calpa y 44 agricultores tradicionales que no recibieron capacitación de nadie y voy a evaluar pues por cada cosecha el análisis organoléptico de las papas, ¿no? Yo cogeré no al agricultor, no le prestaré una encuesta al agricultor, es absurdo. Yo cogeré, por ejemplo, una muestra de 10 papitas, ¿no? Que las llevaré al laboratorio en la cosecha 1, igual acá en la cosecha 1, llevaré otras 10 papitas, ¿no? En la cosecha 2, igual en la cosecha 2, y así, ¿no? O lo mejor la muestra me sale, pues, pero son 44 agricultores que yo tengo que observar y voy a sacar 10 papas o 20 papas de cada cosecha, la voy a llevar al laboratorio y la voy a analizar, voy a cortarlas, voy a partirlas, voy a ver parásitos, voy a ver hongos, voy a ver tamaño, limpieza, condición, estructura, calidad de la piel, calidad de la pulpa, sabor de la pulpa, sabor de la cáscara, condición de la cáscara, grosor de la cáscara, impenetrabilidad de la cáscara, hongueamiento, deformaciones, nivel de agua, concentración de almidón, etcétera, etcétera, para ver, pues sí, efectivamente, el entrenamiento de los que trabajaron en Calpa con capacitaciones ha mejorado la calidad de la papa que los que no. Entonces, olvídense de las encuestas, eso se hace pues para los señores que, bueno, pueden aplicar una encuesta si lo ameritan, pero no toda investigación está hecha por encuesta, ¿no? Eso es para los señores que preguntan, pues, ¿qué les parece la caída de PPK? ¿Qué les parece la vacancia de Vizcarra? ¿Qué opinión tiene que indulten a Fujimori? Bueno, y la opinión y la subjetividad no es parte de la investigación cuantitativa, para nada. Muy bien, entonces aquí ya han hecho el cálculo de una proporción, aquí han hecho para estudios retrospectivos o caso control, para estudios cohortes, y ahora vamos a hacer para diferencia de medias. Vamos a diferencia de medias, por favor. En diferencia de medias, lo que vamos a hacer es básicamente igualito que el proceso anterior, entrar nuevos datos, ¿no? Ahora, las variables que estamos estudiando ahora son de tipo cualitativas, pero ¿qué pasa si las variables son cuantitativas o numéricas? Eso ya les explicaron, ¿no? Que es una variable cuantitativa y cualitativa. La cualitativa se divide en nominal ordinal, la cuantitativa en discreta y continua, ¿no? Eso ya lo vieron ustedes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar una variable cuantitativa, como por ejemplo la rentabilidad que sale en la venta de un negocio o la rentabilidad académica que nos trae la capacitación por Zoom, entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un estudio de una pequeña empresa de capacitación que ha surgido en la pandemia aquí en el Perú. No voy a decir el nombre, pero esa empresa más o menos tiene aproximadamente $1,500,000 de ganancias por capacitaciones en todo lo que lleva la pandemia. O sea, y esa empresa no existía antes de la pandemia. Entonces voy a ver a lo mejor la rentabilidad por sesión, por Zoom, por cobro personal, por empresas que usan redes sociales para la difusión de nuevos cursos. Entonces yo voy a ver la rentabilidad de los cursos presenciales versus la rentabilidad de los cursos por Zoom. Entonces, por ejemplo, siempre los estudios cuya muestra es la finalidad estudiar para mi investigación, trabajan al 95% de confianza, pero siempre los grupos controles, como en todos los anteriores, tienen 80% de confianza. El grupo control se dan cuenta que eso no le he movido, ¿no? Siempre todo grupo investigación, 95% de confianza, 80% de error, el grupo control. Toda investigación explicativa tiene que tener un grupo control. Por ejemplo, aquí tengo un estudio, yo quiero hacer una muestra de cuántas empresas Zoom están teniendo rentabilidad adecuada y voy a encontrar que, por ejemplo, la literatura me reporta que la rentabilidad de una empresa Zoom ha subido en 345% que da las capacitaciones por Zoom, con una desviación estándar de 46%, mientras que las empresas de capacitación convencional a través de redes o a través de Meet, a través de otros medios que no sean Zoom, solamente han crecido de la forma presencial en digamos, 101%, ¿no? O sea,
3%. Ya. Una división estándar de 88. Entonces yo quiero calcular el tamaño de la muestra, ¿no? Vamos a hacer algo más optimista. Vamos a ponerle 256 a la del MIT, ¿ya? Entonces ahí quiero saber yo, de acuerdo a esos resultados de los estudios de crecimiento en cuanto al MIT versus el Zoom, ¿no? ¿Cuántas empresas tendría que investigar en el Perú para poder ver la diferencia de rentabilidad? Entonces diría, ya, yo tendría que investigar solamente 10 empresitas que utilizan Zoom versus 10 empresitas que utilizan Meet para hacer la comparación de la cantidad de sesiones por día, de la rentabilidad, de su crecimiento y todo lo que quiero estudiar, ¿no? Entonces, como verán aquí, señores, básicamente es una manera muy simple de poder hacer el trabajo, ¿no? Y el cálculo de la muestra lo tienes online. Pero la fuente principal, como les digo, señores, es la literatura. Y la literatura científica es fundamental. O sea, y no cualquier literatura de Google. Por ejemplo, vamos ahorita a entrar a una literatura que es el Science Direct. Está abierta. Gracias a la pandemia la tienen gratis. Se va la pandemia, se va a Science Direct. ¿Ya? Entonces aprovechenlo, por favor. No, tiene ciencia, tiene medicina. Bueno, todos tienen medicina un montón, porque acuérdense que medicina es lo que más se investiga en el mundo, ¿no? Entonces voy a ir a búsqueda avanzada. Y por ejemplo, yo quiero eh, hacer una investigación que tiene que ver con, a ver, marketing, ¿no? Marketing y que esté asociado con madera, ¿no? Marketing de madera en empresa, ¿no? Business. Entonces voy a buscar, ¿no? ¿Cuántos son los resultados? ¿Algo pasó? ¿Encontró o no encontró? Ah, solo encontró uno. Ya, entonces, no sé si está escrito bien madera o no. O algo está mal escrito. A ver, negocios de marketing. Vamos a ver acá, espérense. Ya. Negocios de marketing. Ahora, madera. Voy a asegurarme que madera te bien escrito, ¿no? Traductor. Sí, es wood. Está bien, pero parece que no hay mucho de madera, ¿no? Carpintería, a ver. Carpentry. A ver, de repente así está mucho mejor. Aquí vamos a ver qué hay sobre... No, no hay nada. A ver, negocios de carpintería, sin marketing. Bueno, parece que no le interesa mucho este tema al Science Direct. Ya, pero vamos a poner a ver negocios de marketing ya. Ok, para ver. Estrategias de marketing para industria hotelera. Ya, yo encontré acá un artículo científico. Acá encontré pues industria del medio ambiente, la universidad y los negocios ambientales. Incluso nos han puesto muchos artículos gratis porque todo esto se pagaba, ¿no? Antes de la pandemia, si ustedes entran, por ejemplo, a este artículo de acá, más o menos se paga $45, una cosa así, pero casi todos los autores de todas las investigaciones en el mundo se han condescendido de nosotros y gracias a la pandemia, pues, ahora están a libre acceso, ¿no? Esto costaba normalmente 49 y $50. A ver, pero vamos a abrir uno, completo. Por ejemplo, a ver, yo quiero datos de esta investigación. Voy a abrir el PDF y yo tengo que tener información para poder aplicarla a mi estudio, ¿no? Este es un artículo, por ejemplo, para el marco, para los antecedentes de mi investigación. Entonces yo voy a revisar la parte de sus resultados y me puede aportar con información para el cálculo de mi muestra. Y por ejemplo, acá tengo 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas. Acá tenemos nivel de disponibilidad y nivel de ocupación, ¿no? Tenemos cantidad de turistas que arriban.
Tenemos datas informativas aquí que nos permiten a nosotros hacer el cálculo de la muestra. Digamos que para una muestra tendríamos que calcular, por ejemplo, la cantidad total de turistas arribados, ¿no? Sacar la media de esto, ¿no? Turistas por noche, ¿no? Acá tenemos información. Puede que nos sirva alguna de esta información, donde calculamos una media, ¿no? Y una desviación estándar, ¿no? De los datos de aquí. Y así tenemos que ir revisando permanentemente la literatura. Para citar esta literatura es bastante fácil, ¿no? En primer lugar, lo pueden descargar y luego pues hacen la cita correspondiente. ¿Cómo se hace la cita correspondiente de esto, no? Simplemente, hoy, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo volvemos? Ya, simplemente la cita bibliográfica pues va a estar aquí donde dice exportar, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, vamos a exportar citation text, ¿no? Y ustedes van a tener, la maravilla de tener la cita completa aquí, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Entonces, como van a ver ustedes, acá van a tener la citación y la referencia completa. A ver, segundo. No me quiere abrir el archivo de texto, no sé por qué. Aquí está. Aquí está. Entonces acá tenemos, ¿no? Oscar Pedraza Randón, Rubén Molina Martínez, los autores, ¿no? El título del estudio, la revista científica, el volumen, el año, las páginas, el International Standard Serial Number, el código DOI y la página web. Todo esto tendrían que copiarlo ustedes, ¿no? Para construir la referencia bibliográfica, ¿no? Así se bajan y se construyen las referencias bibliográficas. Entonces, señores, no solamente es ponerle un número cualquiera, ¿no? Es como verán ustedes, es buscar literatura científica en fuente oficial y en fuente fidedigna, en fuente que valga la pena revisar, ¿no? Y el Science Direct es una base muy importante para todas las áreas de la ciencia, especialmente administración, no sé, medicina, ¿no? Por ejemplo, poner acá cualidad de atención, quality, y vamos a ponerle bank, quality con doble L, ¿no? Doctor, disculpe que lo corte. Ya falta un minuto para el descanso. Ok. Les comentaba algo. En mi caso, yo me voy a ir a las 10:15. ¿Hacemos el descanso de todas maneras? Somos de corrido hasta las 10:15 y ya tienen su break para salir temprano. No sé, Lo que dirán pasa, ustedes. doctor, que a las 9 hacemos un descanso de 20 minutos porque el personal va a tomar su desayuno. ¿Me escuchó, doctor? ¿Me copió? Y luego ingresen al OpenEPI y me compartan la pantalla.